es que hacemos todas estas cosas. Amén. Él debe ser honrado y glorificado siempre en todo lo que hacemos como iglesia. Y si Él no es honrado y es glorificado, entonces no sirve. Así sean números, así sean participaciones, pero si Él no lleva honra y gloria, no sirve. Pero sé que en esta mañana todo lo que hemos hecho ha llegado al trono de Dios. Y amén. Gloria a Dios. Y yo espero que siempre mantengamos ese deseo y la centralidad de Cristo en cada una de nuestras reuniones. Quiero invitar a abrir su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a nuestra tercera sesión de este estudio bíblico que se llama los dones del Espíritu Santo. Ya esta es la tercera conferencia, digámoslo de alguna manera. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo y cuán importantes son en la vida de la iglesia. Los dones son una analogía del cuerpo humano, y así como funciona cada uno de nuestros miembros en el cuerpo, así cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo. Y de ahí de la importancia de que todos nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos use, porque cada uno tiene una función la cual es muy importante. Mire, quiero que leamos por favor ahí primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 hasta el versículo número 27. ¿Están ahí? Amén. Dice la Escritura: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mire eso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Vamos a ir a Dios en oración en esta mañana, y vamos a hablar acerca de la importancia de los dones. ¿Por qué los dones son importantes en el cuerpo de Cristo? Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a Dios en oración. Bendito Dios, en esta mañana damos gracias por la vida, por la salud, y porque nos concedes la bendición de estar aquí. Ha llegado el momento en el que tu palabra es expuesta. Queremos pedir, Espíritu Santo, que nos muestres, nos guíes toda verdad. Rogamos que a través de esta enseñanza nuestra fe sea fortalecida, nuestro conocimiento sea mayor. Pero Señor, queremos tener conocimiento, queremos ser atentos a esta enseñanza, a esta palabra, porque nuestro deseo es ser obedientes, porque nuestro deseo es servir, es involucrarnos, es hacer más por tu obra, Señor. Aviva esta iglesia como lo has hecho a lo largo, Señor, de la historia de nuestra congregación, Señor. Pero por favor, no te apartes en ningún momento, en ningún instante de nosotros, sino antes bien, Espíritu Santo, queremos darte lugar en nuestra congregación, en nuestra iglesia, y queremos que nos uses con poder para llevar honra y gloria al nombre de nuestro Dios
sobre todo para edificar el cuerpo de creyentes, pero también, Señor, para dar testimonio de Jesucristo, porque lo pido y lo ruego todo en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todo creyente tiene una función específica y vital en el cuerpo de Cristo. Todos deben estar activos y todos deben estar saludables. Si algún miembro entre nosotros no está saludable, es evidente que está enfermo, y entonces si no toma el debido cuidado, si no se preocupa por sí mismo en arreglar o en resolver esa situación espiritual, eso probablemente podría traer afectación al cuerpo de Cristo, porque en algún momento otros podrían ser contaminados. Se requiere siempre caminar en salud espiritual, hermanos. Se requiere siempre que nosotros logremos mantener una comunión, una estrecha relación con Dios, hermano. Cuando nosotros como creyentes damos importancia a la comunión con Dios, eso nos ayuda, eso nos mantiene a nosotros saludables. Y entonces, si estamos saludables, vamos a poder ejercer nuestra función de una manera correcta, apropiada, conforme a la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Pero si hay algo que nos afecta, si hay algo que nos enferma, simple y sencillamente no podremos servir. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar un poco acerca de la disciplina de la iglesia. Porque aunque todos quisiéramos servir a Dios, no todos estamos en algún momento preparados para servir a Dios. Porque quiero decirle que lo más importante para Dios no es lo que hacemos, sino lo que somos. Sí, a Dios le agrada que nosotros sirvamos, sí, a Dios le agrada que nosotros nos involucremos, sí, a Dios le agrada que nosotros estemos prestos a servir a la iglesia. Pero antes de servir a la iglesia, primeramente yo debo procurar estar bien espiritualmente delante de Dios, porque si yo estoy bien espiritualmente, entonces el Espíritu Santo va a poder fluir con poder en mi vida y voy a poder ser de bendición. Amén. Y a veces, hermano, cuando en algún momento alguien de los miembros de la iglesia está afectado por alguna situación, lo primordial es que esa persona resuelva primeramente su situación espiritual. No es que no querramos que usted se involucre, no es que no querramos que usted sirva, no es que no querramos que usted participe de las actividades de la iglesia, pero lo que deseamos y lo que queremos principalmente, hermano, es que usted pueda estar en paz con Dios, es que usted pueda estar a cuenta con Dios, es que no haya nada ni nadie que puedan estorbarle. Y por eso a veces la disciplina de la iglesia es importante. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13, cuando se nos habla de la disciplina, Hebreos capítulo 12, cuando se nos habla de la disciplina, que no a muchos nos parece ser una causa de gozo. La verdad es que a nadie le gusta ser disciplinado, a nadie le gusta ser en algún momento corregido, no a muchos nos gusta que nos llamen la atención, pero a veces es necesario por causa de nuestro bien espiritual, por causa de que necesitamos estar en óptimas condiciones para poder llevar a cabo la función que Dios nos ha dado en la iglesia de Cristo. Por eso es que a veces es necesaria la disciplina, porque a través de la disciplina nosotros corregimos defectos, situaciones, problemas que muchas veces particularmente están arraigadas en nuestro carácter. Para mí lo más importante en la vida de un discípulo de Cristo, de un creyente, es su carácter. Las reglas que hay en una iglesia, los preceptos que hay en una iglesia, los estatutos que hay en una iglesia, no están nada más porque sí, querido hermano. Están ahí para ejercer una función, y la función de los lineamientos es trabajar en nuestro carácter, y todos nosotros necesitamos un carácter cristiano para poder servir al Señor. Si nosotros no desarrollamos un carácter cristiano correcto, entonces vamos a ser más de tropiezo que de bendición. Sí, eso me... Ahora, yo no creo que aquí haya alguien que quiera ser de tropiezo. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento queremos ser de bendición. Pero para poder ser de bendición, debo entender yo que como miembro del cuerpo de Cristo debo estar saludable. ¿Qué pasa cuando un miembro de nuestro cuerpo se enferma, se siente mal? Pues todo el cuerpo se siente mal, ¿verdad? Y algunas veces no quisieran ir a trabajar, no quisieran ni levantarse, y hace la función, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted no ha ido al trabajo enfermo? ¿Cuántas veces usted, joven señorita, no ha ido enfermo a la escuela? Pero no es el mismo rendimiento, no es la misma capacidad, no es lo mismo en productividad. Ir a trabajar enfermos, hacer las cosas enfermos, no es lo mismo que hacerlo saludable, ¿no es así? Amén. Cuando estamos sanos, cuando estamos saludables, entonces tenemos la energía, entonces tenemos las ganas, entonces tenemos, hermanos, la capacidad de hacer aquello que se nos pide.
Ahora, la iglesia debe reflejar a Cristo y la única forma de hacerlo es a través del Espíritu Santo. Cristo desea manifestarse al mundo por medio de la iglesia, pues todos los dones son completos en la persona de Cristo. Mire, esto es maravilloso, amigos. Todos los dones en la lista que hay, tanto en Romanos 12 como en 1 Corintios 12, se lo he dicho en algunas reiteradas ocasiones. Todas estas listas de dones, ambas listas, en Romanos y en 1 Corintios, todos estos dones están presentes en la persona de Cristo. Todos los dones están completos en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús resucitó hace más de 2000 años. Y entonces a través del Espíritu Santo nos dejó a nosotros la encomienda de poder mostrar a Cristo a este mundo perdido. Pero ¿qué pasa? Todos los dones están completos en Él, pero nosotros obviamente no somos Dios. Obviamente ninguno de nosotros es Cristo. Eso quiere decir que entonces los dones del Espíritu Santo no están completos en nosotros. No hay un solo creyente en alguna iglesia, en algún lugar del mundo, que tenga todos los dones completos en su persona. Sin embargo, Cristo tuvo todos los dones completos en su persona. Pero cuando Él instituye la iglesia y cuando Él forma el cuerpo, que es cada uno de nosotros como creyentes conforma el cuerpo de Dios. Cuando Él conforma el cuerpo, hermano, nos da a todos y a cada uno de nosotros capacidades, dones para poder nosotros ministrar, dones para poder servir al Señor. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Y en la iglesia están presentes todos los dones, pero no todos están en un solo creyente. No sé si me estoy entendiendo. Amén, amén. No sé si me estoy dando a entender. No sé si usted me está entendiendo. Amén, amén. ¿Sí? Una iglesia puede tener todos los dones completos en ella, pero no todos los dones están completos en un solo creyente. Amén. Recordemos que nosotros somos el reflejo de Cristo como iglesia. Así que debemos entender que los dones son importantes, primeramente porque yo formo parte del cuerpo de Cristo. Dios a mí me ha dado un don y hay personas que dependen de mi don. Hay personas que dependen de mi servicio, dependen de lo que yo haga para poder crecer. Así de la misma manera yo necesito a otros creyentes para poder crecer. De ahí la importancia de los dones. Necesitamos que otros nos edifiquen para llegar a la medida de Cristo. Yo no podré edificarme a sí mismo. Yo no podré hacerlo solo. Yo no podré hacerlo de manera independiente. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que una mano podría por sí misma poder tener vida? ¿Poder subsistir? Por supuesto que no. La mano tiene vida si se mantiene pegada al cuerpo, ¿no es así? De la misma manera el ojo. Cualquier amputación de cualquier miembro, lo que va a traer para ese miembro es la muerte. Se va a morir, se va a secar. Y eso es lo que pasa cuando hay muchos creyentes que pretenden ejercer su vida sacerdotal delante de Dios, independiente de la iglesia, y no es posible. Por eso es que todo creyente, todo hijo de Dios debe formar parte de una iglesia local particularmente. Porque todos como miembros necesitamos del cuerpo. Amén. Porque si no estamos adheridos al cuerpo, tarde o temprano vamos a morir. ¿Verdad? Yo debo entender la importancia de los dones del Espíritu Santo, porque hay quienes dependen de los dones que Dios me ha dado a mí, pero yo también dependo de los dones que Dios le ha dado a alguien más. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis. Pablo les está diciendo a estos creyentes, era una iglesia problemática, era una iglesia que tenía varias situaciones adversas ahí atravesando, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, eso lo dije durante la primera clase de este estudio bíblico, pero era una iglesia en problemas. Y estos estaban pensando de manera equivocada acerca de los dones del Espíritu Santo. Como hoy hay una mala interpretación, una mala creencia acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando nosotros ignoramos el funcionamiento de las cosas? Cometemos errores. Amén. Así es. Para vergüenza voy a platicarle que hace meses atrás yo compré un aire en Coppel. No estoy haciendo ningún comercial, pero yo compré un aire de esos que llevan agua, hermanos. Un enfriador, no sé cómo se llama. Pero compré ese aire y llegamos a la casa, lo saqué de la caja y todo. Y yo estaba muy entusiasmado porque hacía un tremendo calor. Dije, bueno, ya nos vamos a mantener un poquito más frescos. Y yo leí el instructivo y venían 2 recipientes color azul. Y los recipientes traían adentro como gel. Y yo dije, no, pues esto quién sabe para qué. Yo creo que esto se llena de agua, eso se congela
y se pone en el depósito donde se vierte agua para que el aire haga su función y saque el aire. Entonces yo dije, no sé por qué llenaron de esto estos recipientes de gel. Y lo que hice, hermano, fue ir al inodoro y ahí aventé todo el gel. Y posteriormente alguien vino a la casa y yo le dije, oiga, hermano, es que no avienta el aire frío. Si de casualidad es que no traen unos recipientes y adentro traían gel. Dije, sí. ¿Qué pasó? Es que eso era lo que iba a mantener fría el agua. Y yo lo tiré. ¿Por qué pasó esto? Por ignorar el funcionamiento de ese aparato. Mi ignorancia acerca de cómo funcionan esos aparatos me llevó a mí a deshacerme de algo muy importante, algo fundamental para el funcionamiento de ese aparato. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ignoramos los dones del Espíritu Santo? Les damos un mal uso y cometemos errores. Y hacemos del Espíritu Santo y de sus dones algo que realmente no fue el propósito inicial que Dios tenía para ellos. La importancia de los dones del Espíritu Santo. La gente ignorante ignora el funcionamiento de los dones y los emplean mal, es decir, para su propio envanecimiento. Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Dijimos que esta iglesia o una iglesia en confusión con relación a los dones, una iglesia carnal, porque si usted va al capítulo 3 de la primera carta ahí de Corintios, usted encontrará lo que dice en el versículo número 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Sino como a carnales. Perdón, la palabra carnal aquí es arquicos, y esta palabra significa controlados por lo que ven y sienten. Fíjense nada más una cosa muy importante. Los dones han sido dados por medio del Espíritu Santo de Dios para edificación de la iglesia. Dije que yo, como miembro de la iglesia, estoy aquí para ejercer mi función, porque hay miembros que dependen de mi funcionamiento, así como yo dependo del funcionamiento de otros miembros. Pero cuando yo ignoro acerca de los dones del Espíritu Santo, no hago bien mi función, y entonces eso me lleva a cometer errores. Y uno de los errores que cometieron los creyentes en esta carta a los Corintios es que estaban dejándose guiar por lo que veían y lo que sentían. Estos estaban siendo impulsados por la carne. Es decir, que de pronto los dones del Espíritu Santo no fueron para edificar a la iglesia, sino eran para su propio envanecimiento. Algunos comenzaron a sentirse más importantes que otros. Algunos cometieron el error de menospreciar a otros. Algunos cometieron el error de menospreciarse a sí mismos. Algunos dijeron, bueno, para no meterme en problemas, mejor no me involucro, mejor no hago nada, mejor me quedo sentado, mejor no participo. Y esto comienza a pasar en esta iglesia. Esta iglesia tuvo la gran bendición de contar con todos los dones. Solo que hubo un problema. Pensaban que era para su propio envanecimiento. De tal manera que no sabían cómo usarlos, y cometieron el error de abusar de ellos, y comenzaron a competir unos con otros. Muchos creyentes en esta iglesia comenzaron a creer y a pensar que su don era más importante que el de los demás. Cuidado, hermanos. Nadie es más importante que otro. Todos somos iguales delante de Dios, hermanos. Todos aquí tenemos una función específica que Dios nos ha dado. Nadie es más importante que otro. Algunos se creyeron más bendecidos que otros. Su carnalidad les hizo creer esto. Tengamos cuidado de no darle lugar a la carne. Esta iglesia era una iglesia carnal, y por eso malentendieron los dones, y por eso creyeron que los dones eran para su amanecimiento, para su edificación personal. Y comenzaron a alardear unos con otros, y comenzaron a competir unos con otros. Y algunos se creyeron más importantes, hermanos. Esto pasa cuando le damos lugar a la carne. Amén. Una iglesia espiritual siempre se van a ver con amor unos con otros. Amén. Una iglesia espiritual siempre va a procurar el bien de los demás. Una iglesia espiritual siempre va a dar lugar al Espíritu Santo de Dios. No va a dar lugar a la contienda, no va a dar lugar al pleito, no va a dar lugar al chisme. Vamos a darle lugar al Espíritu Santo que merece en nuestra congregación. Es triste, pero se escucha muchas veces
que en iglesias hay pleitos, miembros con miembros, familias con familias. Eso no debe pasar en la iglesia de Cristo, hermanos. Ahora esto pasa cuando le damos lugar a la carne. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 5. No debemos darle lugar al enemigo. No debemos darle lugar a la carne. Sí, a veces la carne quisiera reaccionar, a veces la carne quisiera responder, pero recordemos una cosa, hermanos. Estamos ahora en Cristo Jesús. Y nuestra manera de reaccionar hacia otros creyentes no debe ser la de una persona inconversa, la de una persona que no conoce a Cristo. Nuestra manera de reaccionar ante algún problema con algún otro creyente debe ser de la mejor manera posible, dándole lugar a Cristo y dándole lugar al Espíritu Santo. Bien. Dice el versículo 16, Gálatas 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerde que la palabra carne es del griego sarkikos, que quiere decir personas que se dejan llevar por su vista y por sus emociones. Una persona carnal siempre se deja llevar por su vista y por sus emociones. Amén. Hermano, y todo pecado, toda actitud incorrecta, indebida, siempre entra por la vista. Ocupa un lugar en nuestra mente y después viene a nuestro corazón. Y es cuando nosotros después respondemos. Una persona carnal no va a responder de manera espiritual, va a responder siempre con pleitos, con gritos, con insultos. Dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este era el problema de la iglesia en Corinto, hablando en relación a los dones. Algunos se hicieron arrogantes. Algunos de los miembros que no tenían los dones más importantes, porque, les repito, la iglesia comenzó a entrar en un caos espiritual, una iglesia carnal. Y algunos siempre se creyeron más que otros. Y aquellos miembros que creían no tener dones importantes, ahora les repito, todos los dones son importantes en la iglesia. No hay un don que es más importante. Amén. Todos los dones son importantes. Pero algunos de los hermanos en esta iglesia que no tenían, según supuestamente, los dones importantes, se empezaron a menospreciar. Se empezaron a sentir mal. Y el deseo de muchos de estos era, pues bueno, yo no tengo el don que tiene este hermano, así que lo que voy a hacer es falsificarlo. Voy a mentir. Me voy a hacer pasar como que yo tengo este don para comenzar a ser importante entre los hermanos. Fíjense nada más qué cosa tan tremenda. Que comenzaron a mentir acerca de los dones espirituales. Quiero decirle algo en este punto, hermanos. Nunca se menosprecie por lo que usted se encuentra haciendo para Dios. Amén. Nunca pensemos que es poco lo que hacemos para Dios. Para Dios todo lo que hacemos es mucho, queridos hermanos. Así es, pastor. Amén. Ahora, cada uno de nosotros sirve a Dios conforme a la capacidad que Dios le ha dado. Amén. No todos en el cuerpo de Cristo tenemos la misma capacidad o la misma función. Así es. No nos ha llamado Dios a pastorear a todos. No nos ha llamado Dios a enseñar a todos. No nos ha llamado Dios a dar con generosidad a todos. No todos aquí tenemos el don de discernimiento de espíritus. No todos aquí tenemos el mismo don de fe. Nadie es menos. Pero nunca se menosprecie por lo que usted hace para Dios. Amén. Siempre que usted haga todo cuanto está en su alcance, todo cuanto está en su mano hacer, recuerde, el Señor lo aprecia, el Señor lo ama, el Señor lo valora, y algún día todo lo que usted hace para el Señor va a recibir recompensa. Usted algún día va a recibir bendición de parte de Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. La importancia de los dones. Vamos a hablar ahora de la fuente de los dones. Vamos a hablar de la fuente de los dones. Vaya a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. ¿Por qué son importantes los dones? Porque yo, como miembro del cuerpo de Cristo, he recibido de parte de Dios una función. Y hay personas que dependen de mi funcionamiento, como yo dependo del funcionamiento de otros.
Todos los dones son importantes y yo no debo menospreciarme por el hecho de tener un don que aparentemente no es importante, porque todos los dones son esenciales y son fundamentales en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Usted que dice, ay, es que yo no puedo cantar como algunos que cantan, no se preocupe. Usted que dice, yo no puedo enseñar o predicar como algunos que enseñan y predican, usted no se preocupe. Usted haga lo que Dios le ha llamado a hacer en el cuerpo de Cristo. Amén. Y le voy a decir, hermano, si usted va a hacer algo para Dios, hágalo lo mejor posible. Amén. Hágalo de la mejor manera, porque nuestro Dios merece lo mejor. Amén. Alguien dijo que todas las cosas llevan nuestra firma. Todo lo que hacemos lleva nuestra firma. ¿Qué clase de creyente es? ¿Qué tipo de cristiano es? ¿Uno que hace las cosas de la mejor manera para la honra y gloria de Dios? ¿O uno que hace las cosas para decir, como quiera, yo no soy importante? No, sí es importante. Todos aquí somos importantes en el cuerpo de Cristo, iglesia. Y todos debemos hacer lo mejor para la honra y gloria de nuestro Dios. Pero ahora vamos a ver la fuente de los dones. Y la fuente de los dones no es el pastor. La fuente de los dones no es la iglesia. Yo no soy quien reparto los dones. Yo no soy quien dice qué va a hacer. No, es el Espíritu Santo la fuente de los dones. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. Y es el Espíritu Santo de Dios quien reparte, quien da la gracia. El don no es el fin, es el canal de la bendición. Fíjese eso, el don no es el fin, sino es el canal de la bendición. Dios nos ha dado dones, pero no con el propósito de nada más tenerlos, con el propósito de nada más conservarlos, no. El propósito de Dios al habernos dado esos dones es que nosotros seamos un canal de bendición. Amén. El Espíritu Santo quiere bendecir la iglesia. El Espíritu Santo quiere bendecir nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que permitir al Espíritu Santo usarnos para ser de bendición, para ser un canal de provisión de parte de Dios. Queridos hermanos, todos aquí deberíamos estar orando, rogando a Dios que nos use para ser un canal de bendición, para ser un canal donde fluya el poder de Dios para bendecir a otros. Amén. ¿Qué es la función de una extensión de luz, hermano? Es llevar energía, es llevar corriente para que aparatos inertes a través de la energía puedan tener su función, puedan ser usados. Esta es una bocina, esto proyecta el sonido, pero esta bocina no es nada si no está conectada a la luz. Esta bocina no puede sonar, no puede escucharse si no está conectada a la corriente. Y de la misma manera, hermano, nosotros debemos ser usados por el Espíritu Santo, pero para poder ser usados necesitamos estar conectados a la fuente de poder, que es el Espíritu Santo, Amén. que es Dios mismo, hermanos. Amén. Los dones no son señal de santidad o de obediencia. Todos tenemos dones, pero no todos somos santos y obedientes. Voy a repetir eso. Los dones no son señal de santidad o de obediencia. Mire que los dones no nos han sido dados por Dios por el hecho de nosotros ser santos u obedientes. No todos los creyentes tenemos dones, todos. Ninguno aquí está exento de tener un don de parte del Espíritu Santo. Pero no todos somos santos y no todos somos obedientes. Amén. Así es. Y ahí es donde nosotros vemos la gracia y la misericordia de Dios, la soberanía de Dios. Amén. Que aún a pesar de lo que yo no soy, Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Aún a pesar de mi desobediencia, aún a pesar de mi rebeldía, aún a pesar de que muchas veces no hago lo que tengo que hacer, Dios me ha bendecido con dones para yo poder ser de bendición a los demás. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Amén. ello? Amén. Amén. Oh, el Señor ha tenido misericordia de nosotros tremendamente. Mire que yo no soy lo que debo ser, pero aún a pesar de eso, Él me ha dado dones. Aún a pesar de ello, el Señor tuvo misericordia de mí y me obsequió en su gracia estos dones para yo poder ser de bendición. Estos dones no dependen de mi comportamiento, no dependen de mi asistencia a la iglesia, no dependen de mi lectura bíblica, no dependen de mi oración. Estos dones me han sido dados incondicionalmente. Así es. Qué tremendo.
Pero para que estos dones puedan ser usados para la gloria de Dios, ahí sí yo tengo que estar dispuesto a someter mi vida en rendición y en obediencia a Dios. Amén. Amén. No importa si yo no soy un santo, si yo no soy obediente, yo tengo dones. Pero para que esos dones puedan fluir y puedan ser ese canal de bendición, yo necesito definitivamente consagrarme a Dios. Amén. Es lamentable y es triste cuántos cristianos que tienen dones para servir al Señor hoy en día no los están usando para la gloria. Amén. ¿Por qué? Porque ha pasado que están dando lugar a la carne. Porque está pasando que le están dando al mundo tal vez sus capacidades, sus habilidades, todo. Es lamentable, hermano, ver cuántos creyentes hay en iglesias que no están usando los dones para la gloria de Dios. Hermano, entienda una cosa, antes de irse a casa en esta mañana, entienda algo. Dios le ha dado dones a usted. Pero esos dones no son para que usted los mal aproveche o los mal invierta allá afuera. Esos dones que Dios le ha dado a usted son para hacer la bendición de Dios. Son para ser un canal de bendición. Son para ser parte de lo que Dios está haciendo para la edificación de este cuerpo de creyentes. Nadie puede persistir en buscar ciertos dones. Estos no se pueden adquirir por sí mismos. Hermano, mire, los dones que usted tiene de parte de Dios, esos son los que Dios quiso dar. Ni más ni menos, son los que Dios quiso en su soberanía que usted tuviera. No se esfuerce en querer tener dones. Recuerde que estos dones son dados por el Espíritu Santo de Dios como Él quiere. Hay quienes a veces están buscando adquirir más dones. No hay un libro, no hay un manual, no hay algún estudio bíblico. Si usted va a una librería, no existen libros como cómo conseguir más dones del Espíritu Santo. ¿Quiere usted tener estos dones? Compre este libro, llévelo, léalo, estúdielo, y entonces usted va a adquirir estos dones. No hay tal cosa. Los dones no se obtienen, no se adquieren. Los dones han sido dados por Dios. Y Dios le ha dado solo los dones que Él quería que usted tuviera. Ahora es maravilloso ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y Él nos da dones. Y más de uno, algunos. Mire, vaya a la segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 14. Lo lamentable es que muchos tienen dones y no los usan. Hermano, por favor, use sus dones para la gloria de Dios. Use sus dones para bendecir a la iglesia, hermano. Amén. Pónganse en funcionamiento. Hagan su función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Algunos de nosotros necesitamos de usted. Necesitamos de la bendición que Dios quiere darnos por medio de usted. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 4, verso 14, de la siguiente manera. Alejandro. Sí estoy ahí, ¿verdad? 2 Timoteo 4, 14. ¿Sí? Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. Eso. Es primera, ¿verdad? Gracias, hermano. A ver, hermanos, ¿quién está predicando? ¿Usted o yo? No, si es primera Timoteo, hermanos, gracias. Es primera Timoteo, ¿verdad? Primera Timoteo 4, hermanos. Primera Timoteo 4. Gracias, hermano. ¿Qué harían sin ustedes? Ya ver, hermano, ¿cómo necesitamos? ¿Se dan cuenta, hermano? Amén. Amén. Pastor necesita la iglesia. Era un ejemplo, pastor. Era un ejemplo, ¿verdad? Amén. Primera Timoteo 4, ¿sí? Versículo 14. Dice la palabra de Dios ahí: no descuides el don que hay en ti. Mire eso, que te fue dado, perdón, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que fue dado, porque hay quienes lo descuidan. Amén. Ahora quiero decir una cosa importante sobre esto: los dones no se pierden. Usted no puede perder algo que usted no haga nada. Amén. Los dones le fueron dados por el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo jamás dejarán de ser suyos. El Señor se los dio. Se los dio para que usted los use sabiamente para la honra y gloria de Cristo, para edificar a otros creyentes. Usted jamás habrá de perder estos dones del Espíritu Santo. Por más lejos que se encuentre de Dios,
por más distante que esté en su relación con Dios, por más carnal que sea, por más desobediente que sea, jamás los dones del Espíritu Santo se apartarán de su Así es, amén. Jamás los dones del Espíritu Santo le habrán de abandonar. Pero Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don. Cuidemos los dones, no los descuidemos. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice: no descuide los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. En la traducción del lenguaje actual dice: no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlos. No descuides, no dejes de usar, dice en la traducción del lenguaje actual, las capacidades especiales que Dios te da. En esta mañana casi nos vamos a casa, pero quiero hacer una pregunta. ¿Ha descuidado los dones? ¿Ha dejado de usar los dones para la gloria de Cristo? ¿Ha dejado de ser un canal de bendición para la iglesia? Quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Qué estorba? ¿Qué está impidiendo que usted sea ese canal de bendición? ¿Qué está impidiendo que usted use sus dones para la edificación de la iglesia? A lo mejor alguien dirá en esta mañana: pastor, es que yo he visto a otras personas en la iglesia no hacer nada. Y en un momento donde yo dije: ¿para qué hago? Y otros más. Así es. A lo mejor alguien dirá aquí en esta mañana: pastor, yo estaba haciendo algo, pero la verdad nunca recibí una palabra de agradecimiento, una palabra de ánimo. Me desanimé, dejé de involucrarme, dejé de hacer lo que estaba haciendo. Habrá alguien que dirá en esta mañana: pastor, yo he descuidado los dones porque la verdad he dejado mi comunión con Dios. No estoy leyendo mi Biblia, no estoy orando. Yo he descuidado mi servicio a Dios. ¿Qué es aquello, hermano, que está estorbando? Algunos dirán: pastor, es que yo no sé cuáles son mis dones. Yo quiero usar lo que Dios me ha dado, pero no sé cómo. Ni siquiera sé cuáles son los dones que yo tengo. Bueno, eso lo vamos a descubrir ya muy pronto. Estamos avanzando en estas cosas. Amén. 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 Pero cualquier situación que esté impidiendo que nosotros seamos usados por Dios, en esta mañana lo mejor que podemos hacer es venir y poner todo eso en las manos de Dios. Arreglar nuestra vida espiritual. Te decía hace un momento: cuando un miembro está enfermo, no puede hacer su función de la manera correcta. ¿Qué nos está enfermando, hermanos? ¿Qué nos está afectando espiritualmente? Que no estamos sirviendo a Dios, no estamos usando los dones como Dios quiere. Los dones son manifestaciones del poder de Dios. No provienen del esfuerzo humano, no provienen del intelecto, no provienen de las capacidades del hombre. Esto proviene de parte de Dios. Ha habido cosas que el Señor me ha permitido hacer. Y quiero decirle que sin la ayuda y sin la gracia de Dios, yo no hubiera podido haber hecho eso. Y a veces estoy en mi casa, hermano, sentado ahí en la cama o en el sillón o en una mesa, y yo me pongo a pensar y digo: wow, ¿cómo hice eso? ¿Cómo pasó eso? Y el Espíritu Santo me dice: no fuiste tú, fui yo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Alguna vez usted ha tenido una experiencia similar a esta? ¿Que ha hecho algo para la gloria de Dios que usted nunca imaginó que haría? ¿Cómo lo hice? ¿Usted recuerda aquella vez cuando el Espíritu Santo tocó su corazón fuertemente y usted dio una tremenda ofrenda, una ofrenda generosísima? Y usted regresó a casa y dijo: ¿cómo lo hice? ¿O cómo me engañó el pastor para hacer eso? Caí en su trampa. No cayó en la trampa del pastor. Simplemente el Espíritu Santo tocó su corazón. Así es. Y usted lo hizo. ¿Cómo logré hablar de Cristo ante esas personas? Yo tenía miedo, yo no sabía qué decir. Cuando usted va camino a casa, usted se pone a pensar:
¿Cómo lo viste? ¿De dónde me salieron tantos versículos? Así es. ¿De dónde me salió tanta palabra? Por el Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo. El lunes pasado que yo venía de Ciudad Acuña, venía en el autobús y doy la honra y la gloria a Dios de lo que Él hizo en esos 3 días. Solamente Dios sabía la condición de esa iglesia y cómo estaban trabajando, pero algo Dios hizo. Y cuando yo venía de regreso en el autobús, venía recordando las palabras de agradecimiento del pastor, de su familia, de los hermanos, las lágrimas que le derramaron, todo lo que Dios hizo. No fui el Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor quiere usarnos como canales de bendición. Amén. Así es, pastor. Él Amén. quiere usar lo que nos ha dado para su vida. Permitamos, hermanos, que el Señor nos use. Dejemos que el poder del Espíritu Santo fluya a través de los dones. Termino con esto. ¿Cómo puedo permitir que los dones sean usados correctamente en mi persona? Ya nos vamos. Además, en la tarde no hay culto. Amén, amén. Dígale, pastor. Amén. ¿Cómo puedo permitir que los dones sean usados correctamente en mi persona? Número 1. Ore a Dios. ¿Ven? Ore a Dios. Dígale, Señor, yo quiero ser un instrumento útil, quiero que tú me uses. Número 2. Sometamos la carne. Sometamos la carne. No podemos darle lugar a la carne y al mismo tiempo ser usados por Dios. Someter a la carne va a ser una lucha, va a ser un pleito. Amén. Pero usted tiene que esforzarse. Así es. Sujete a la carne. Amén. Amén. Amárrese. Pelee, luche consigo mismo. Haga lo que Pablo dijo ahí en Gálatas 2:20. Vaya ahí, por favor, hermano. Gálatas 2:20. O hagamos. Y yo, igual que usted, estoy en la lucha. ¿Qué dice ahí en Gálatas 2:20, hermanos? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso significa someter la carne. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Qué? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Número 3. ¿Cómo puedo permitir que los dones sean usados correctamente en mi persona? Ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Una vez que usted someta la carne, una vez que usted rinda la carne al Espíritu Santo, en ese momento el Espíritu Santo lo va a tomar y lo va a llenar completamente. Y entonces todo será más fácil. Porque cuando el Espíritu Santo llena a una persona, Él te da las capacidades. Él toma control de tu mente, de tu corazón, de tus acciones, de todo. Todo completamente está rendido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo mueve, lo maneja, lo usa como Él cree conveniente en el cuerpo de Cristo. Y número 4, anda en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa caminar en el Espíritu. Amén. Caminar en el Espíritu todo el tiempo. Y cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y caminemos en el Espíritu de Dios, entonces podremos ser usados tremendamente para bendecir, a través de los dones. La próxima semana vamos a hablar de los dones permanentes de edificación. No se lo pierdan, porque aquí viene lo bueno. Aquí empieza lo bueno. Todo lo que vimos casi fue introducción. 3 semanas nada más de introducción, pero ahora viene lo bueno. Amén. Amén. ¿Cuáles son los dones que hoy están en funcionamiento, vigentes en la iglesia de Cristo? ¿Cuáles se terminaron? Amén. Y luego vamos a descubrir cada don. Y usted, a través de estas enseñanzas, va a poder comprender y va a saber: ah, este es mío. Ese soy yo, pastor. Eso que usted está diciendo, habla de mí. Eso es lo que yo creo que el Espíritu Santo me ha dado, bueno, a través de estos estudios. Pero antes vamos a orar, vamos a irnos a casa, hermanos, vamos a tener el rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Hablamos de la importancia de los dones, es para bendecir la iglesia. ¿Qué nos está impidiendo ser de bendición? ¿Qué le está impidiendo a usted agarrar una escoba? ¿Qué le está impidiendo a usted agarrar una clase
¿Qué le está impidiendo a usted ayudar a su prójimo? ¿Qué le está impidiendo a usted levantarse y venir y decir, pastor, yo quiero ser usado por Dios, yo quiero, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí están mis talentos, mis dones? ¿Qué nos impide, hermano? ¿Cómo anda nuestra vida espiritual? Muy posiblemente estamos corriendo el motor sin aceite, hermanos. Estamos corriendo el motor sin aceite. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Se va a desvelar la máquina. ¿Y cuánto cuesta reparar una máquina, hermanos? Pero eso lo llevamos a la vida espiritual. Y muchos estamos corriendo la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Y no vamos a llegar muy lejos. ¿Qué tanto puede correr un carro sin aceite antes de que la máquina se eche a perder? ¿Qué tanto puede correr un cristiano? ¿Qué tanto puede caminar un cristiano sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios? Usted pregúntese, usted respóndase, querido hermano. ¿Cuánto tiempo tiene quizá viviendo la vida cristiana sin mantener una comunión con Dios? ¿Cuántos meses lleva sin leer la Biblia, sin orar? ¿Cuánto tiempo distante de Dios? El hermano tarde o temprano se va a cansar. Se va a cansar y va a llegar al punto algún día de decir, ya no quiero nada con la iglesia, ya no quiero nada con Dios, de nada sirve ir cada domingo, hermano. Pero nosotros somos los responsables de estar checando constantemente el nivel, la aguja del aceite. Pero a veces no somos responsables, hermano. A veces no tenemos cuidado de nuestra vida espiritual y le damos así. Y así pasan los días, las semanas y los meses, y sin darle lugar al Espíritu Santo. Y luego estamos bien fríos. Y luego de pronto comenzamos a faltar a los cultos. Y comenzamos a apartarnos lentamente. Y después los dones dejan de usarse. Así le ha pasado a muchos, hermanos. Y en esta mañana yo quiero decirle que no le pase a usted, por favor, hermano. Que no le suceda a usted. Algunos que están confiados aquí en esta mañana y que dicen, a mí no me va a pasar eso, pastor. Hermano, a muchos les ha pasado. Por favor, entienda algo. Usted es importante en el cuerpo de Cristo. Dios le ha dado a usted una función. Y muchos de nosotros esperamos que usted comience a poner en función esos dones. Porque yo como pastor necesito de la iglesia, necesito de los dones que hay en usted, como usted necesita de los dones de sus hermanos en Cristo. Bendizcámonos unos a otros, seamos de bendición unos a otros. Deje que el poder de Dios fluya en usted, deje que Dios le use, hermano, hermana. Por favor, haga a un lado la timidez, haga a un lado el miedo, haga a un lado el temor, haga a un lado todo pensamiento equivocado, toda actitud equivocada, y deje que Dios le use. Por favor, en el amor de Cristo, te invito a que no se vaya sin antes haberle dicho al Señor, quiero ser de bendición, quiero que me uses, en lo poco, en lo mucho que yo pueda hacer, quiero ser de bendición. Gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos diste, Señor, de estar aquí en la iglesia, de poder reunirnos con hermanos en Cristo. Dice tu palabra, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo me he gozado esta mañana, bendito Dios, en ver a mis hermanos en la iglesia, pasado un hermoso tiempo con ellos. Pido que les bendigas esta semana, Señor, que inicie. Bendice sus vidas, sus familias, sus hijos, sus nietos. Bendice sus negocios, bendice sus trabajos, bendice sus casas. Dales vida, salud. Guárdales el hueco de tu mano. Hemos escuchado, Señor, de la inseguridad que se vive en
la ciudad. No sabemos en qué momento, Señor, las cosas pueden empeorar. Pero sea con todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia, con todos los que aquí vienen, Señor. Si alguien tiene luchas, tiene problemas, pedimos por ellos para que usted los fortalezca, para que usted los anime, Señor. Si hay alguien aquí que se siente enfermo espiritualmente por alguna razón, restaura su corazón, Señor, restaura su vida, fortalece, dale el aliento al Espíritu Santo, dale el ánimo, que sigan adelante, Señor. Permítenos esta semana vivir para ti, honrarte, glorificarte. Próximo miércoles, si es tu voluntad, que estemos aquí, y si no el próximo domingo, Señor. Gracias te damos por todo en este día, de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a ver, hermanos,